Estamos, amables televidentes, en la entrevista de Propuesta Semanal. En esta semana vamos a compartir con el doctor Orlando Sturla Abreu. Él es neumólogo broncocopista, experto en una serie de áreas relacionadas con el sistema respiratorio y además, no puedo decir, ha sido mi neumólogo de toda la vida y neumólogo de mis hijos desde pequeño. Orlando, es un placer y un honor tenerte en Propuesta Semanal. Para mí también es un gran placer y un honor estar contigo y tu familia, sobre todo con Patricia, ya viéndolo hecha y derecha. Doctor, bienvenido al programa, gracias. Tus nietos. Exactamente. Orlando, yo sé que tú has atendido muchos pacientes, 90 y pico, y tu tasa de mortalidad ha sido 0. Esto ha sido una especie de prueba y error a nivel mundial, de probar con medicamentos que no eran necesariamente para el COVID. Bueno, yo tuve la suerte de ver algunos pacientes que indudablemente fueron COVID el año pasado. Y el manejo fue, cuando tengamos la prueba, podremos ver a esos pacientes, porque más o menos fue una metodología similar a la que utilizamos con el COVID. La única diferencia en octubre, noviembre, cuando comienza ese proceso en Wuhan, que comienza a determinar los diferentes países que decían, bueno, el virus se puede curar solo, el virus se curó con té, el virus se curó con un sinnúmero de medicamentos y dijeron, vamos a utilizar la hidroxicloroquina o cualquiera de los primos, porque probablemente por el tipo de virus era una posibilidad, ya que se conocía los casos de los coronavirus primos de la influenza, que no eran sensibles en ese momento a muchos medicamentos, pero sí a algunos antivirales, algunos antiparasitarios y a otros medicamentos, por ejemplo, del tipo de inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, de H1, que se utilizan, por ejemplo, para el estómago, porque recuérdate que los medicamentos se pueden utilizar en un momento. A veces la gente te pregunta, ¿y por qué usted utiliza este medicamento que dice aquí que está justamente usándose para este tipo de proceso y al final de cuentas no dice que está? Y la razón es esa, que nosotros los médicos tenemos que ser investigativos, tenemos que tener la parte de la enseñanza, pero también del aprendizaje continuamente. Y entonces nos ayudamos de algunos países que ya habían padecido el proceso de cómo le había ido, y por eso entonces comenzaron con la piedra angular. Cuando se termina el plaquinol y todos los primos, porque los recogen, resulta que entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a utilizar? Hacemos un sondeo con diferentes los neumólogos, los diferentes médicos de diferentes especialidades. ¿Y qué vamos a utilizar? Y entonces comenzamos los antivirales que teníamos a mano y sobre todo la medicamento que ya había sido usada anteriormente, porque los australianos la tenían como una mira para usar. Entonces, que era en este caso la ivermectina. Lo que había que coordinar. Que es un antiparasitario. Es un antiparasitario porque ¿verdad? También es un virus táctico, ¿tú ves? O sea, es un antibiótico, para que la gente lo entienda. Es un antibiótico para muchas enfermedades. Lo que pasa es que la utilizamos de manera frecuente para lombrices, para que tú lo entiendas. Entonces, esa combinación vino las áreas de salud pública y los hospitales internacionales, veíamos que no le iba bien a ellos. Probablemente el 80% de los pacientes que tuvieron problemas en otros países coincidió que no le estaban dando medicamentos. Tú hablabas con la gente en Estados Unidos, en Italia, en España, en China, en Corea, y los pacientes no le estaban dando medicamentos. Entonces nosotros que vimos todas esas muertes con fines preventivos, que vimos medicamentos que se utilizan de manera habitual en otras patologías y que podían ser usados, y entonces comenzamos a utilizar estos medicamentos, y la verdad que el seguimiento exhaustivo con laboratorio, tomografía, y en este caso que ya teníamos la prueba del PCR, del COVID,
pues entonces vimos que esos primeros pacientes a los 5 o 10 días se negativizaban. Entonces comenzamos a utilizar y buscamos esquemas que no fueran tóxicos, que fueran habilitados para que la gente lo pudiera tomar y que no tuviera efectos secundarios. Y esa fue la realidad. En estos casos, los pacientes les fue muy bien, o sea, pocos tuvieron quizá algún efecto secundario, solamente 5 pacientes se ingresaron. De esos 5 pacientes que se ingresaron, se utilizó el Remdesivir y el Tocilizumab, y todos están en su casa, están estables, salvo uno que todavía se mantiene por razones ya personales, con otras patologías que encontramos que se sumaron al proceso del COVID. Pero la realidad, que hablando con los compañeros, oyendo las diferentes vertientes de cada uno, entendimos que realmente la evolución fue buena. Y fíjate tú que nos tomaron en cuenta los dominicanos, porque ya hay una guía que se emitió de manera internacional, donde aparece República Dominicana con el uso de ivermectina y algunos antivirales, así como ya los otros que habían propuesto para el tratamiento, el control y la negatividad y desaparición del COVID. Doctor, muchas personas se preguntan cuándo República Dominicana va a llegar al pico de la enfermedad, porque se entiende que luego del pico la curva debe de ir cediendo, debe de irse aplanando. Vemos cada día que los casos se mantienen generalmente entre 200 y 300 diariamente, y tenemos una limitante con lo que son la cantidad de pruebas que se pueden suministrar diariamente. Entonces, según su experiencia, según lo que usted ha leído, según lo que ha estudiado, ¿cuándo usted cree que llegaremos al pico? Mira, se lo pregunto porque muchas personas ya piden que sea reabierta la economía, ya piden que las personas salgan a la calle. Me parece que es extemporáneo, me parece que debe de mantenerse un distanciamiento social, pero tenemos sectores que presionan, gente que necesita salir a producir. Entonces sería importante poder conocer eso para poder saber cómo seguimos manejando, qué protocolo llevar a cabo. Te voy a decir una cosa. En primer lugar, en muchas redes han hablado de distanciamiento social. Y yo, cada vez que hablo en alguna actividad de televisión o programa como el de ustedes, le digo un detalle muy importante. No es distancia social, es distancia física. Porque el social quiere decir que entonces son las clases sociales. Entonces, yo sé que es la palabra que se ha utilizado, pero está mal utilizada. Debe ser distancia física de 2 metros, por lo menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente que no tenía servicio, el chofer, las nanas, la gente del servicio local de la familia, la gente que ha estado en su casa, todo ese personal se va a poner de acuerdo para ir a trabajar de nuevo. Y la mayoría de la gente no le va a hacer pruebas. Le hace pruebas rápidas. Las pruebas rápidas tienen un falso negativo de más de un 43%. Entonces no es la prueba para hacer. Si usted va a incluir a alguien en su casa nuevo, debe hacer la prueba de PCR. Tiene que tener una PCR negativa. Si tiene síntomas de tos, tiene que hacerse una tomografía y tiene que hacerse laboratorio antes de usted entrar a su casa, en primer lugar. Segundo lugar, eso es importante. En segundo lugar está la realidad de lo que se llama que vamos a tener, si teníamos un 20% en la calle, vamos a comenzar a tener un 80%. Entonces yo creo que ahora nosotros tenemos que ir cautelosamente y paulativamente. Las personas que necesitan ir a trabajar, las personas que necesitan desempeñar una actividad, y la introduciendo. Pero todos, no importa si estemos sanos o no, necesitamos estar con cautela utilizando mascarillas, que no necesariamente tiene que ser N95, porque los N95 los debemos utilizar los médicos, los que estamos en el personal de enfermos. El que ande en la calle, que no tiene contacto, puede utilizar cualquier tipo de mascarilla. Y más ahora que tenemos el humo, porque los médicos estamos acostumbrados a las mascarillas en los quirófanos, en los procedimientos, en intensivos. Pero
nosotros vamos a tener que ponernos como los astronautas, con trajes y un sinnúmero de cosas, para prevenir que los pacientes siguientes no se enfermen con los otros. Por eso vamos a hacer lo que se llama un triaje, un chequeo previo, sobre todo con una consulta primero virtual y ver qué es lo que tiene el paciente, para entonces poder ver si se pueden introducir a la consulta, en el caso de los médicos. En el caso de los que laboran, a veces tienen un servicio médico, entonces nosotros necesitamos tener en estos 2 meses mascarilla puesta. Si usted va en el carro solo, usted no necesita. O sea, en los 2 siguientes meses, mayo, junio. Yo pienso que mayo, junio y hasta julio. Y entonces ver cuántos casos nuevos va a haber. Porque la mayoría de la gente va viendo cuántos nuevos casos positivos hay. Pero fíjate que hay un acápite que dice cuántos pacientes están en tratamiento hospitalario y cuántos pacientes están en tratamiento domiciliario. Si tú te das cuenta, ¿verdad? En una de las últimas, ya la de hoy yo no la he chequeado porque he estado en otras cosas temprano en la mañana, pero dice, de hecho lo tengo aquí al lado, si nosotros, por ejemplo, vemos una curva, podemos ver que, por ejemplo, no todos los positivos están tratados, ni tampoco están justamente, por ejemplo, hoy dice la prensa que hay 8.807 confirmados, que dice que hay 362 defunciones, que no es mucho en respecto a las anteriores. Dice 1.989 recuperados. Hay 26.000 pruebas que son descartadas, ¿verdad? O sea, que son negativos. Y dice que hay 4.858 en aislamiento domiciliario, fíjate tú, y solamente 1.598 que son en lo que se llama en aislamiento hospitalario. O sea que no han subido mucho los hospitalarios. En el caso de los aislamientos sí han subido. La muerte no han subido tanto como había. Pero fíjate tú que si comparamos de 30 y casi 40.000 pruebas que se han hecho, relativamente, solamente hay 8.000 positivos. O sea que nosotros estamos en una etapa, pienso yo, eso yo personalmente, en una curva, en el pico con una meseta. Y entonces cuando comience a haber más gente en la calle, más gente en contacto, que le van a ir a hacer todas esas pruebas que estamos hablando para ver si se reintegran a sus trabajos, pues va a aparecer un 20% de la población. O sea que vamos a tener un 20% de personas, de esos que se reintegran, que van a ser positivos. Ahora, ¿cuántos de esos son enfermos? ¿Cuántos tienen síntomas? ¿Cuántos tienen radiología o tomografía positiva? ¿Y cuántos de ellos van a tener laboratorios pertinentes? Fíjate, diferente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ahora estamos en una parte estática de la curva, pero va a haber unos piquitos dentro de esa meseta que va a aumentar más casos. Yo pienso que la mascarilla es importante utilizarla. Probablemente en este año la mayoría de la gente va a utilizar mascarilla, sobre todo en áreas concurridas. Lo que se debe evitar las áreas concurridas y que la gente tenga la educación de tener 2 metros o si puede 3 metros. Difícil aquí. Que utilice sus guantes y luego se lo quite, porque la gente se queda con el guante puesto y se toca después la mano. Entonces, que cuando entre a la casa haga su limpieza con su agua y jabón, sobre todo las manos, la parte de la vía aérea superiores, que se cepille los dientes, que tampoco se irrite la boca ni la nariz, porque entonces va a dañar la parte natural de defensa del cuerpo en la vía respiratoria. Esa es la parte más importante de eso, que la gente tenga lo que se llama la previsión, la precaución, y entonces si nosotros tenemos eso, podemos subsanar y chequear lo que son positivos, ver lo que son portadores, ver cuál medida necesitamos para utilizar para esos portadores para que se hagan negativos. Y en un futuro, cuando venga la prueba, para ver cuál es la parte inmunológica. Todo el mundo está detrás de la vacuna. Ya la vacuna se están utilizando, pero la vacuna solamente lo van a poder tener en el mundo quizás de un 10 a un 20%,
porque no habrá la cantidad suficiente. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, probablemente va a ser una vacuna cara. Entonces, no todo el mundo va a poder acceder a esa vacuna. Y luego tenemos que tener en cuenta cuál es el efecto secundario de la vacuna, igual que la de las otras vacunas. Hay muchas teorías que tienen un sistema un poquito complicado, que quizá en otro programa la podemos tocar. Doctor, ¿está usted de acuerdo con que el país, el gobierno, mantenga el toque de queda? ¿Es necesario realmente mantener a la población de una hora específica en adelante confinados en su hogar? Le pregunto lo de confinado porque justamente el día de ayer estuve viendo un video de un médico estadounidense donde él no compartía la idea de que las personas estuvieran en su casa, que las personas se mantuvieran en su casa. Ya no hablando de lo que hablábamos ahorita de la distancia social, sino de mantener a las personas en su casa, mantener a los niños, mantener todo cerrado. Mira, yo no estoy de acuerdo que se mantengan cerradas las casas. Ahora en este caso, con el tema del humo de Duquesa, sí, porque todavía hay un 40% circulando en toda la ciudad. Ahora, si usted está en su casa... O sea, ¿usted es partidario que los colegios estén abiertos? Que los niños vayan a campamento, que se mantenga todo normal. No, déjame explicarte. Estamos hablando de que la gente que no tiene que salir, que por ejemplo las universidades, las escuelas que están haciendo los virtuales, se mantengan de esa manera en estos 2 o 3 meses y ver qué pasa, porque ya este año escolar ya terminó, ya la universidad arrancaron otra vez y están virtuales. Sí. Ahora, una cosa es qué pasará en septiembre. Eso tenemos que ver cuando lleguemos a agosto a ver qué va a pasar. Pero probablemente las universidades y los colegios seguirán virtuales, probablemente. Ahora, hay algunas empresas que van a comenzar a abrir con todos los cuidados y la parte rigurosa, las medidas de prevención, las medidas de protección y sobre todo el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Eso va a seguir probablemente durante este año completo. Ahora, si tú estás en tu casa y en tu casa solamente estás tú y tu familia, tú no tienes por qué estar encerrado en tu casa, porque los virus no andan volando. Los virus se quedan a los 2 metros. Hay muchísimas teorías que el virus se queda, por ejemplo, en las aguas negras de Brasil, de la cloaca, aparecía el virus, pero no tenía un concepto virulento. O sea, no se te iba a pegar, probablemente, ¿tú entiendes? Entonces, si tú estás en tu casa, en tu apartamento, tú puedes abrir la ventana. El virus no va a saltar de la calle para tu casa. Eso es, hay que ponerse claro que eso no es así. Si fuera un arma biológica, entonces sí sería así. Pero en este caso, no parece haber sido un arma biológica en teoría, ¿verdad? Eso hay que verlo, el futuro dirá qué fue, lo que pasó. ¿Qué sucedió? Si lo cambiaron, si lo modificaron. Hay una doctora Mikalovich y un doctor Boutar y Radis que salen en las redes, que lo han ido quitando de las redes, que comienzan a hablar de eso y que fueron de lo que investigaron este virus en este caso. Y hablan de que lo potenciaron, que le hicieron un sinnúmero. Bueno, eso puede pasar de muchas maneras, con otras como el anthrax, como pasó con el anthrax, como pasó con el ébola y otros más. Pero en este caso hay que ser práctico. Los virus no van a volar, no van a llegar a tu apartamento, no van a caminar. Necesitan un ser vivo, que en este caso somos los humanos. Puede ser que los animales, yo pienso que algunos animales han tenido también la predisposición, los gatos y los perros. De hecho, hay literatura que dice eso. Entonces, la realidad es que uno tiene que utilizarla en su casa. Ahora, ¿qué va a pasar en este primer mes? Vamos a hacer bueno, lógicamente seguimos los lineamientos del gobierno y de salud pública y en el cual hablamos del distanciamiento. Yo pienso que esta cuarentena hasta las 5 de la tarde debe persistir. Y que debe los persistir domingos, por lo menos por 2 meses y ver la evolución y ir integrando a la gente, porque hay una teoría que tenemos que probar, como ya lo hemos tenido en otras, como por ejemplo la gripe, lo que se llama la inmunidad colectiva. Y la inmunidad colectiva es que una gente que tú proteges tanto
resulta que es el que más se enferma. La gente, fíjate que Sí. los niños de los barrios, las personas de los Sí. barrios, son los que menos se han afectado, Ujú. paradójicamente, porque tienen lo que Por el llaman momento. una inmunidad colectiva. Entonces, están haciendo una inmunidad colectiva. Ellos hacen su té, se toman su medicamento, se toman lo que encuentren. Pero en la mayoría es la clase media, clase alta, que fueron los que viajaron, los que no se exponen, los que tienen miedo, los que tienen más pánico de que se le pegue, porque el pánico hace que baje la inmunidad. Entonces la gente a veces, la ignorancia de no saber lo que es una enfermedad puede hacer que tu sistema inmunológico se mantenga bien. Entonces, por eso yo te digo que nosotros tenemos que ir poco a poco haciendo inmunidad colectiva, y es haciendo protección, haciendo la medida de seguridad, y a medida que vaya el tiempo se van restaurando las diferentes oficinas de diferentes cosas. Pero al principio hay que mantener una distancia física. Es importante estos 2 meses que sigamos los lineamientos de la seguridad nacional, de la seguridad de la sanidad, de distanciamiento, verlos cómo van apareciendo o no, cómo van mejorando los pacientes, cómo se va tratando, cuál ha sido la condición, cómo ha mejorado. Cada país va a tener una diferencia. Entonces no apresurando como los animales a salir corriendo a los trabajos, a la parte escolar. Hay que ir introduciendo poco a poco en las diferentes componentes. Y eso es importante para que vayamos haciendo ese ejercicio de cómo nos vamos reintegrando a la sociedad. Orlando, ya en un par de minutos, ya como cultura general, ya fuera del coronavirus, porque tú eres broncocopista. En estos días yo te llamé y me dijeron que tú estabas en un procedimiento. Yo no sabía que los neumólogos hacían procedimientos. ¿En qué consisten los procedimientos que hacen los neumólogos y qué es eso de la prueba respiratoria? Bueno, los neumólogos somos internistas, nos formamos en medicina interna y hacemos una especialidad de vías respiratorias altas y bajas, donde hacemos los estudios del sueño de la gente que ronca, la patología del roncador, la polisonografía, le ponemos las ventilaciones como el CPAP, ¿verdad? También hacemos las pruebas de función respiratoria, la espirometría, hacemos muchas pruebas que también están asociadas para el asma. Por ejemplo, diferenciamos la característica de si el asma es alérgica, si no es alérgica, si tiene una tipología eosinofílica o si es alérgica dependiente del IgE. Utilizamos medicamentos y tratamiento de biológicos como este que se utiliza en el COVID, pero otros primos, para mejorar la inmunidad y dosificar la parte de la alergia. Y también está lo que se llama la neumología intervencionista, que yo he sido el primer neumólogo intervencionista que vino al país en 1991, y justamente es un acápite donde se hace tratamiento endoscópico por endoscopía, donde se ponen, por ejemplo, tratamientos para pacientes que tienen enfisema, se hace cirugía endoscópica, se hace extracción de cuerpo extraño, se hace stent para los tumores, para evitar que las vías aéreas se modifiquen con esas enfermedades, y se hace lo que se llama tratamiento de láser, de electrocauterio, de trombo. Hay muchísimas patologías, por ejemplo, que se utilizan para el tratamiento del asma. Hay muchos procedimientos que se hacen por vía endoscópica, y realmente probablemente los neumólogos fueron de los primeros que hicimos la endoscopía. Después vinieron los gastroenterólogos, pero nosotros hacemos tantas endoscopías como los gastroenterólogos. Lo único que lo hacemos en la vía aérea, no la hacemos en otra área. Pero, y justamente también hay otras. Aprendimos. Sí. Es una especialidad que te voy a decir que de lo que yo aprendí, yo hago probablemente el 5% de las cosas en nuestro país, o sea que un 95% en muchos países, no solamente en el nuestro, hacen falta, que pueden modificar
la salud de la vía respiratoria, pero los médicos neumólogos no se ponen de acuerdo porque son costosos, equipos costosos, y que tiene que ser un grupo que lo realice porque nadie personalmente lo puede hacer. O una institución que esté destinada a eso para modificar. Aquí ya debiera haber un hospital exclusivamente para la vía respiratoria. Claro que sí, Qué bien, doctor, Orlando. hablemos Hemos del aprendido. tema de la Ana Patricia, se nos acabó agotó el tiempo ya. mi vida. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Hemos tratado todos los temas del COVID, pero qué buena esta última parte, saber que hay tantas herramientas para algo tan importante como el asma y otra serie de enfermedades. Queda pendiente otra segunda parte para hablar sobre lo de la humareda de Duquesa y ver cómo manejar esa situación. Yo soy un asmático y me curé, o sea que si yo me curé, ¿por qué no se curan los otros? Sí. No, mira, en un minuto, Orlando, lo de Duquesa, que pero no se puede dejar cerrado porque el humo entra y se queda ahí. Y la ventana están hecha con una ranurita pequeñita, si tú observas, y en esa ranurita se mete. Pero tratar de que si hay mucho humo, sobre todo los que están cercanos, deben cerrar las puertas y de vez en cuando abrirlas, tener cuenta con el aire acondicionado, limpiar los filtros, el que tenga purificadores que lo ponga. Y hay otra manera. Doctor, los purificadores de aire en este momento realmente es una buena herramienta para los que puedan adquirirlos. Sí, hoy yo pienso que funciona muy bien. Los purificadores funcionan muy bien. Muy bien funcionan. Perfectamente, Orlando. Vamos a tener que hacer un programa doctor. muy pronto, porque ha sido muy, muy fructífero. Te agradezco muchísimo. Ese teléfono, amable televidente, que ustedes escuchaban, esas son las llamadas de los pacientes ahí vuelto locos del doctor Sturla. Orlando, muchísimas gracias. Feliz resto. Cuídense mucho. Gracias. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.